A lo mejor no tiene una lectura tan inmediata, tan directa, como pueda tener algunas otras, ¿no? Pero yo creo que trae a colación, ¿no?, también una serie de ideas o de conceptos que a mí me resulta atractivo, me resulta interesante. Creo que hasta cierto punto refleja también parte de la forma de trabajar. Es una pieza que evidentemente se realiza con un objeto muy reconocible, que son las escaleras, unas escaleras que tal vez están más cercanas a ese modelo de escalera que utilizan los cristaleros, ¿no?, que encuentras por la calle a la hora de limpiar los escaparates, con ese estrechamiento tan marcado al final, ¿no? Y que podría ser, en ese sentido, me parece que es más rica, ¿no?, en cuanto que es un tanto ambivalente, ¿no? Conforma casi una especie de sol. Por otro lado, es una tela de araña que se conforma relacionando objetos. Las telas de araña lo que hacen es relacionar puntos en el espacio para crear una forma concreta. Y también tiene algo de universo, ¿no? O la idea de universo está implícita, ¿no?, dentro de la telaraña. Entonces, en ese sentido, me parecía que era una pieza, un montaje que tenía posibilidades, ¿no? Pero vamos, me queda eso, ¿no?, cruzar un poquito los dedos y ver cómo funciona eso realmente llevado a la pared. Las escaleras, que es un objeto que se repite, que sale con una cierta frecuencia. Estamos absolutamente rodeados de todo tipo de objetos. Estamos todo el día sirviéndonos de ellos. Nuestra vida está totalmente mediatizada con ellos, ¿no? Por esa capacidad simbólica, casi hay como no sé, que se te permite trabajar casi un ejercicio como de polisemia, ¿no?, de trabajar con él desde ángulos muy diferentes y expresando cosas totalmente distintas que, como digo, pues yo creo que hacen de algo tan común y tan humilde como puede ser el propio objeto, algo especialmente atractivo, ¿no? O sea, cualquier actividad que vayamos a realizar la filtramos o pasa a través de ellos, ¿no? Entonces es que es
Es una especie de pozo sin fondo, ¿no? O sea, te permite, abre muchísimas posibilidades. Siempre me ha interesado no ya la fotografía, sino que el trabajo esté en un soporte fotográfico, porque yo creo que también son imágenes que provienen de la imaginación, ¿no? Y desde mi punto de vista, y supongo que, bueno, que también es un tanto discutible, ¿no? Pero me parece como el medio más apropiado, ¿no? Porque son imágenes que en principio se fotografían y luego el objeto perdura, no perdura, depende, pero vamos, no tiene una presencia física, ¿no? La fotografía está registrando un acto totalmente imaginario, ¿no? Y yo creo que el carácter propio de la fotografía se adapta perfectamente al espíritu, ¿no? de esa forma de trabajar. Un día me encontré a Chema cari acontecido, es decir, con cara de Chema, porque siempre está como preocupado por alguna idiotez de estas que lo preocupan a él y luego las convierte en foto.
Y entonces le dije, pero Chema, ¿qué haces aquí? Y dice, llevaba un fósforo en la mano, una cerilla en la mano, y dice, estoy mirando maderas. ¿Tú te has dado cuenta que hay vetas en la madera que parecen que son llamas? Y digo, sí, alguna vez lo he pensado. Y dice, es que he pensado una foto buenísima, porque si pones la cerilla debajo, pues entonces ya la haces llama de verdad. Pero no encuentro ahora la escala, porque todas son muy grandes y necesito una que tenga la escala de la cerilla. Y llevo 2 meses yendo por los almacenes de madera, pidiendo permiso para ver en el almacén, tablero a tablero, todos los nudos de la madera, a ver si me encajan con la cerilla. Y resulta que no lo encuentro y no sé cómo resolverlo, y es una imagen que quiero hacer. No hay una fórmula, quiero decir, el proceso de trabajo, el proceso por el cual llegas a una idea, para mí sigue siendo todavía, es algo confuso. Supongo que también es parte del atractivo, ¿no? Porque si fuese, ¿no? Una mera fórmula, creo que perdería el trabajo todo su interés, porque se convertiría en algo mecánico, en algo repetitivo. Unos meses después vi una exposición de él en la que esa foto estaba en la exposición. Entonces le dije, la encontraste. Y dice, sí, sí, me costó muchísimo todavía, muchísimo, pero al final la encontré y esto. Y entonces pensé, esto es lo que hace grande las imágenes de Chema, ¿no? Primero porque él cree en sus obsesiones, cree en sus ideas y las lleva hasta el límite de la manera más perfecta, va buscando esa perfección. Y luego las muestra de una manera sencilla, él no cuenta a nadie estas cosas, yo creo que esta anécdota él nunca se lo contaría a nadie porque es muy pudoroso, no se jactaría de los 2, 3, 4 meses que le costó encontrar, los cientos de tableros que vio, las de veces que le miraron con cara de como si fuera marciano, estuviera loco, y al final hizo la idea. Y yo pensé, bueno, la idea de la llama, yo esa alguna vez la había visto y más gente, pero Chema es el que la define, es el que pone la cerilla y la hace que sea la llama de la cerilla. Siempre como un cierto descubrimiento de algo que estaba en tu mente, de algo que intuías, de algo que no habías conseguido definir y que a través de la fotografía consigues o consigo pues como aclarar un poco. Yo creo que en definitiva me sirve, ¿no?, la fotografía como para definir o redefinir mi relación con mi entorno, con el mundo, con qué es lo que piensas de la vida un poco, ¿no?, en general, ¿no?
hay como una cierta frialdad en las imágenes. Me refiero a la hora de fotografiarlas, al hecho de fotografiarlas, ¿no? Es una mirada como muy neutra, como muy aséptica, pero que yo creo que es una especie de búsqueda de equilibrio, ¿no? Porque hasta cierto punto estás cargando las tintas, dotando de sentido ya a un objeto, a una pequeña escena. Entonces, creo que hay un intento de no sobreactuar. Sí, hombre, el sentido del humor yo creo que está presente, ¿no? No sé si, vamos, hay cierto sentido del humor en las imágenes, o una cierta ironía tal vez más que sentido del humor, ¿no? Pero luego, digamos, con eso siempre me gusta como intentar acotar o detallar un poco, ¿no? O sea, que una cosa es que en las imágenes haya sentido del humor o ironía en ellas, ¿no? Y otra cosa es que intentes hacer un trabajo que se base en el humor, ¿no? Un poco porque me parece un poco peligroso, ¿no? El caer en el chiste, en el gag. Pues bueno, yo creo que siempre había tenido un cierto interés por las imágenes, ¿no? Me gustaba, en principio, pues todo lo que estuviera relacionado con ellas. Me interesaba el cómic, me gustaba el cine, me gustaba la pintura, pero bueno, siempre me había considerado un absoluto negado para hacer cualquier
bueno, pues cualquiera de estas actividades, ¿no? Siempre me ha parecido una especie de carambola mi relación con la fotografía. Compro una cámara por pura casualidad y en la misma medida que cualquier persona compra una cámara para cuando se va de vacaciones o hacer fotos, yo qué sé, pues eso, en las vacaciones, a los amigos, a la familia. Poco más, no había ningún otro tipo de pretensión. Y llega un momento en el que me empiezo a dar cuenta que a la hora de fotografiar, bueno, pues como que puedes ir contando cosas, transmitir ideas, sensaciones, que puedes falsear la realidad. Yo creo que son imágenes que tienen o que tenían como un cierto tinte más surrealista, tal vez, o había como una cierta querencia, ¿no? Como a provocar o crear un cierto extrañamiento de la realidad. Eran situaciones peculiares, cuando menos. Y, pero es algo que luego siempre me ha llamado la atención, porque yo recuerdo que en aquellos momentos, aquel trabajo, o esos primeros trabajos así más tempranos, yo estaba absolutamente entusiasmado con ellos. Me parecía que eran unos trabajos eh, como muy personales. Las relaciones que había, que podía haber entre el mundo de la fotografía y el mundo del arte, en los dos sentidos, ¿no? La fotografía con el arte y el arte con la fotografía, pues yo creo vamos, que los dos vivían uno a espaldas del otro, ¿no? Yo, por otro lado, la sensación era que no estaba especialmente metido, digamos, dentro del mundillo fotográfico, por así decirlo, ¿no? Siempre lo he vivido un poco con una sensación casi como de francotirador, de estar ahí haciendo cosas que en un momento dado pues vas enseñando, evidentemente te vas relacionando con unos, con otros. Hasta finales de los años 80, mi trabajo tenía unas referencias, yo creo que exclusivamente fotográficas. Y yo creo que es eso, pues a finales de los 80, justo con el arranque de los 90, es cuando comienza a trabajar con una perspectiva diferente, distinta, que intenta incorporar o abrirse, ¿no?, a la influencia de otro tipo de expresiones, ¿no?
Es en el 90 en el que hay un punto así de inflexión en el que el trabajo yo creo que coge unas características distintas, ¿no? O sea, mientras antes ha estado, como decía, bebiendo de fuentes como más fotográficas, eran imágenes que se enmarcaban en un espacio concreto, en el tiempo, como dentro de un decorado, por decirlo de alguna manera, del que tú elegías, o de un fragmento de la realidad de la que tú elegías tan solo un trocito, un pedazo, ¿no? de una realidad que se suponía como mucho más amplia, ¿no? Pues ahí hay un salto, ¿no? En el que el objeto pasa a ocupar prácticamente la totalidad de la imagen. Achema mecha el fuego de este ajedrez. El cuadrado de Mercurio, tan las flores de la espiga o el alfil, es hermafrodita, bisexuado. En él los dos sexos son uno, lo blanco y lo negro conjugado, jugado en el tablero gris de la indistinción. En algunas posiciones, transposiciones, la mano del mago, llámese este Capablanca, Casparian o tal, manifiesta verdades más allá de la lógica racional, cuentos cuánticos, metamates. Doble imagen, conflicto, contraposición binaria, equilibrio activo, imágenes de la conciencia, coincidencia, divergencia, eco de la realidad. Lógica y metalógica, mates y metamates nos revelan la esencia de una cosa, causa que nos tenía anudada la razón. Ver, mover, conmover, mover, ver. Imágenes, genes, enes de la consciencia. Figuras transfiguradas, imágenes de la luz psíquica en la extensión, tensión cuadrada. La realidad se manifiesta en el cuadrado encuadrado de las paradojas. Las primeras imágenes así que recuerdo de ese momento podrían ser pues un violín que tenía una cuchilla puesta sustituyendo al puente, ¿no? Un disco con un peine, un espejo que está con la escalera apoyada.
que bueno, pues supongo que es una de las imágenes así como más afortunadas, entre comillas, ¿no? Un poco por todas las posibilidades que abre, ¿no? A la hora de hacer una lectura de esa imagen, pero que curiosamente yo creo que fue una de las imágenes también así más tempranas, ¿no? Y que bueno, pues que en definitiva son algunas de las imágenes también que te hacen sentir que estás desarrollando un trabajo o una línea de trabajo como, que tiene sentido, que tiene posibilidades y que te invita, ¿no? a insistir y a seguir creando, ¿no? en esa línea. Ha sido uno de los pocos objetos en los que me he limitado a estar poco menos que de supervisor, ¿no? Pero evidentemente era algo que a mí se me escapaba totalmente. Era un proyecto que era atractivo, que brindaba la posibilidad de realizar una pieza y solucionarla. Vamos, ellos se brindaban, pues las personas que organizaban estos encuentros de arte, ¿no? Pues a poner de su parte todo lo posible para realizar una pieza con la ayuda del pueblo o de la gente, ¿no? que estaba ahí un poco en el entorno para hacer posible algo que por tu cuenta pues sería bastante más complejo de realizar. Entonces en aquel momento surgió la idea y la posibilidad de realizar esa verja que tiene como base pues una partitura de Scarlatti, y crearla pues, no ya desde el punto de vista, sino con las herramientas y el material propio y necesario de un herrero. Tuvimos la suerte fantástica de que el herrero, además de solucionar su trabajo de maravilla, sabía música, con lo que bueno, la verdad que era como la situación ideal. Yo creo que ha sido, como te decía, uno de las pocas piezas en las que he estado un poco menos que de supervisor, como decía. Bueno, esa y tal vez la que estamos intentando preparar para la exposición, que también es un poco repetir el mismo esquema en ese sentido, ¿no? En cuanto que es algo que van a realizar pues unos carpinteros y en el que bueno, pues habrá que intentar que se ajuste un poco pues a ese concepto o esa idea previa, ¿no?